Aquí no entra lo que es los partidos políticos, sino lo hacemos a través de una asamblea, a través de los vecinos, se reúnen y nombran pues a los que van a representar a la comunidad. Es la asamblea donde se decide de manera colectiva hacia dónde queremos ir en el futuro. También en las asambleas se nombra las diferentes instancias, las formas de apoyo interno. Cada uno de estos puestos implica muchas veces todo un equipo de trabajo, un comité que debe realizar una función como manejar, apoyar el funcionamiento de la escuela, el sistema de alumbrado público, el transporte municipal, lo que viene siendo bienes comunales, las tierras comunales, todos esos bienes comunes, colectivos, son administrados por gente de la misma comunidad. Entonces, ellos inclusive lo llaman cargos o empleos a veces, pero no se recibe ningún dinero por realizar ese trabajo. Como una manera de retribuirle, digo yo, a la comunidad lo que nos ha dado, un poquito de todo lo que nos da, ¿no? En el sistema de usos y costumbres es fundamental la idea de servicio, porque toda la gente que pertenece a la comunidad tiene la obligación de servir a la comunidad. Cada comunidad pues tiene una serie de servicios, muchos o todos se dan de manera escalafonaria, es decir, el servicio más bajo, podríamos catalogarlo así, pues es de los topiles, por ejemplo, ¿no? Los topiles pues es la policía. No es trabajo voluntario, es algo que es una obligación y tienen que ofrecer y mantener este servicio durante toda su vida adulta. Se realiza un servicio un año, después pueden descansar 1 o 2 años y nuevamente se les otorga otro servicio. Tiene validez jurídica, legal, los acuerdos que ellos tienen a nivel comunitario. Entonces nombran sus autoridades en la asamblea comunitaria, no tienen que registrarlos en partidos políticos, se regulan por decisiones propias en su administración interna y junto con este sistema que es reconocido legalmente viene toda una serie de formas de organización muy fuertes a nivel local que distingue y fortalece la identidad local en Oaxaca. Es una forma de ver la vida. Esa forma de organizarnos en la que todos aportamos, desde para realizar una fiesta, para hacer un trabajo, una obra en beneficio de la comunidad, se hace a través del tequio y que es lo que nos fortalece como comunidad. Y bueno, dentro de esto hay que incluir las fiestas, hay que incluir la lengua, hay que incluir los rituales, ¿no?, que se desarrollan en cada una de las actividades. Forma parte de un sentimiento natural de identidad en el pueblo. Su organización que ellos tienen, que muchas veces no está escrita, sino que representa la tradición, la herencia cultural de las familias, de respetar el tequio y verlo como un trabajo comunitario donde la gente va a desempeñar una actividad sin esperar una remuneración, algún pago. Forman una gama de historia, de características personales, sociales, cómo las familias ven con respeto a sus integrantes el compadrazgo, el saludo. En esta comunidad nosotros observamos que las gentes de mayor edad se saludan de una manera muy especial, con mucho respeto, tomando la mano de las personas, haciendo una reverencia y que no es común en la sociedad actual, porque ellos sí conservan esa identidad cultural que les hace diferentes a otras comunidades pues, del Estado o de nuestra República.
Bueno, son muchos factores los que intervienen en esta parte del rechazar mi cultura, ¿no? Y son generales, ¿no? No solamente en esta comunidad del Valle de Tlacolula. A veces, pues en la escuela, pues ahí casi la mayoría ya no hablan la lengua indígena. La escuela en general ha pretendido acabar con esto, ¿no? Hay todo un programa, ¿no?, de la castellanización que surgió desde los años 30. Y bueno, ¿esto cómo se refuerza? A través de los medios de comunicación. A una persona de un pueblo originario, a la India María, por dar un ejemplo, no como alguien torpe, como alguien que tiene un modo de hablar muy particular, que nunca se explica, por ejemplo. La gramática y la estructura del lenguaje está estructurado de una manera distinta, y al quererlo pues trasladar al español, pues se oye tergiversado, se oye incluso con un acento distinto. Pero esto, los medios se mofan de esto y bueno, lo plasman en las novelas, en comerciales, en cuanta cosa. Y bueno, la gente termina diciendo, bueno, es que yo no me quiero ver así, ¿no? La mayoría de la gente hace muchos años emigró a Estados Unidos y a su regreso tuvieron un choque cultural pues impresionante por la forma de ver el mundo cuando ellos fueron a trabajar como migrantes. El factor migración ha implicado muchas cosas, afectó bastante, impactó bastante sobre el sistema de cargos, porque ya no tenemos gente quien cubra los cargos municipales. Y una forma de resolver este problema es que los paisanos que son migrantes buscan un trabajador para que les cubra el cargo que les toca, ¿sí? Porque ya no hay nadie que cubra los cargos municipales que requiere el pueblo para que mantenga o sostenga la categoría de municipio. Han sufrido algunos cambios por la influencia de los partidos políticos y que en una comunidad con antecedentes culturales indígenas, pues resulta difícil ese proceso de consolidación en la organización. ¿Qué es lo que ha pasado cuando hay llegan los partidos a las comunidades? Dividen. En lugar que sea el bien común, es el bien del partido. Los intereses del partido los que prevalecen. Entonces entran de todos los colores, entran los partidos sin conocer esta forma. Y entonces empieza una lucha de un sistema diferente al que tenemos. Ya no vuelve a haber una reciprocidad con la comunidad, se rompe totalmente. Podemos decir que hablamos acá de consenso, hablamos de que somos sujetos, acá hablamos de que somos los objetos del poder. Las comunidades se convierten como en una ficha más para armar, pero no como personas pensantes que tienen capacidad de decidir en qué proyecto se quiere. Somos objetos de consumo, somos objetos de manipulación, solamente para el voto, pero ya después no se olvidan, así es el sistema. Hay problemas de desintegración familiar, hay problemas de los padres al emigrar pierden esa identidad cultural con la comunidad y eso provoca una confusión en los jóvenes. Nosotros como jóvenes lo que hemos perdido, la lengua. Ya no tejemos palma, ni madera, ni la vestimenta. El internet pues tiene sus lados buenos, pero también los malos cuales son que nos dan otro tipo de moda a nosotros como jóvenes. Entonces en lo de cultura estamos totalmente perdidos. Te dicen, te forman una ropa típica, nos da risa. O a mí me daba risa. ¿Cómo me voy a vestir así? ¿O cómo es que se vestían así? Me van a ver como un bicho raro en la sociedad, ¿no? Nos preocupamos más por cómo nos van a ver los demás, sin importar, porque ¿qué importa lo que digan? Si nosotros estamos pues vestiéndonos como éramos, pero pues en cultura sí, estamos totalmente perdidos. Ya no tenemos casi tradiciones de los que tenían antes. Y esos detalles observamos que forman parte de ese problema de pérdida de identidad cultural en los jóvenes de la comunidad. Para ellos no es interesante seguir elaborando artesanías de carrizo porque dicen que un cesto que les cuesta muchos días elaborarlo se puede sustituir por un cesto de basura de plástico que lo adquieren de manera económica y muy rápida en una casa comercial. Pero precisamente eso nos demuestra que ellos están perdiendo
esos valores, esa identidad cultural, y que se traduce en un conflicto muy fuerte para los jóvenes. Pues sí, la mera verdad, lo que yo veo, sí estamos perdiendo y pues yo creo que lo que debemos de tratar aquí es de que hacer un esfuerzo que se vuelva a retomar eso, porque sí, para nosotros sí es importante, pues es bonito saber nuestros antepasados. Hoy en día, por ejemplo, ya no existe el tequio como una actividad de consolidación dentro de la comunidad, ¿no? Existen las escuelas, pero bueno, la gente va a dar su tequio porque si no van les multan, ¿no? Entonces ya no es espíritu de la unión dentro de la comunidad, en donde todos tendrían que cooperar sin esperar una moneda a cambio, ¿no? Hablemos de la ideología, porque aquí desafortunadamente dijeran, si alguien sobresale, los demás se le cuelgan y lo bajan a su nivel, ¿no? Ese ha sido uno de los problemas que yo he observado, ¿no? En el poco tiempo que llevo aquí en esta comunidad, de que no hay esa unidad entre, hay veces ni entre la misma familia, pues, de apoyarse y de, a lo mejor, inclusive me comentaban que hay proyectos que se han ido ahora sí a la quiebra, que han sido un fracaso por lo mismo, de que no han logrado ellos integrarse como comunidad o como familia. Todo esto pues hace que las personas rechacen su origen. A eso nos estamos enfrentando, a un estereotipo de formas de vida no propias, y nos está transformando. Y como dicen los abuelos, es que ya no hay valores, ya no hay respeto, ¿no? Ya no hay. Estamos consumiendo cosas y bebiendo la sustancia, la espiritualidad de afuera, que por lo regular rompe con lo que es propio. Los museos comunitarios surgen en el año del 1985, aquí en Oaxaca, realmente por una necesidad que tienen las comunidades de preservar su propia memoria, que son pueblos que han estado a través de los siglos ya luchando por mantenerse en este espacio que ha sido propio durante toda esta historia, ¿no? Y esto ha llevado a tener una lucha y resistencia por no desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? El museo comunitario es una instancia de organización realmente. No lo vemos como un espacio físico, aunque también pues, viene siendo un lugar donde están colecciones, están presentadas, pero en realidad lo que está atrás de eso es una forma de organización y de reconocer la gran importancia que tiene un patrimonio para cada comunidad. Y ese patrimonio es físico, pero no solamente una colección o una pieza arqueológica, sino que es todo lo que significa esa pieza, las historias que se vivieron, la memoria de la comunidad, cómo se puede expresar, cómo se puede continuar transmitiendo a la gente que viene, se le puede reconocer la importancia que tiene y puede recrear permanentemente este sentido de pertenencia de la comunidad. Hay museos que están en la comunidad que son institucionales y que son pagados y las personas responden a la institución. Acá el museo responde a la necesidad de la propia comunidad, responde a la propia memoria de la comunidad. En otra parte, así en una comparación del museo, el otro es un museo para legitimar una historia que no es la de la comunidad, sino es la del Estado que está diciendo, esta es la verdadera historia que queremos que escuchen ustedes, pero además que la asuman como propias, y eso entra en contradicción. Se olvidan de estos sujetos que han hecho posible esas grandes gestas históricas a nivel nacional. El movimiento revolucionario, la independencia de México, son creadas por la base de los ejércitos, son las comunidades,
pero desaparecen a los sujetos, a estos hombres que han luchado por el país. Y en la educación los desaparecemos otra vuelta. Y el joven, hablando de educación, no ve eso, ve otra historia que sería importante que se viera. El museo comunitario es una forma de organización que se da a la misma comunidad para reconocer su propia historia, para fortalecer esa identidad, para unirse más y para tener más capacidad de actuar. Porque esa organización y el orgullo que da mantener ese espacio les fortalece para hacer todo tipo de proyectos y responder a todas las necesidades que pueden tener en el futuro. El museo comunitario es nuevo, es decir, no tenía ningún reconocimiento el comité del museo. Sin embargo, con el paso del tiempo, al ver ya la comunidad de que el trabajo que se estaba haciendo tenía que ver con el rescate de la lengua, con el rescate, con la recuperación de nuestra historia, entonces ahí es donde la comunidad decide darle el reconocimiento como un comité. ¿Cuál sería esta diferencia de tener o no el reconocimiento? Es decir, al tener el reconocimiento ya en una asamblea, se integra este comité, este servicio, dentro del escalafón, ¿no? Dentro de la comunidad. La comunidad decide sobre su propio camino, de manera colectiva. Es un ejercicio de democracia, pero decidir si creo el museo, quién lo dirige, de qué temas habla, de qué historia habla y aparte, en dónde se va a poner. El pueblo es que elabora el museo comunitario. Un museo comunitario donde los niños, los ancianos, las autoridades, los migrantes son los que contribuyen para tener ese museo comunitario. No es un museo que viene el gobierno y nos pone los cuadros, nos pone las escenografías. No, es un museo hecho por la misma comunidad, ¿sí? Debe ser la comunidad la que se exprese en el museo, que esa expresión sea lo propio, no cómo nos ven desde afuera, sino cómo nos vemos nosotros. En cada lugar la necesidad de crear el museo tiene que ver con algo que sucede que hace que la gente se preocupe mucho por este tema. Y es muy variado. En Santana del Valle fue porque hubo un descubrimiento arqueológico. Eso es más o menos común, digamos, en varias comunidades pasa eso. Cuando hay un descubrimiento arqueológico, la gente se motiva muchísimo de saber acerca de eso, pero también está muy preocupada que las piezas que salen del descubrimiento no se vayan a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y jamás los vuelven a ver. Los quieren tener, lo consideran parte de su patrimonio, lo quieren tener en su comunidad. Entonces, eso es un detonante muy fuerte, descubrimientos arqueológicos, conocer más de cosas que tienen dentro de su patrimonio. Hay comunidades que por estar rastreando la historia de la tenencia de su tierra y los conflictos de la tenencia de la tierra se preocupan por la documentación histórica, porque eso fundamenta sus derechos y les da toda una base legal para poder actuar. Y esa recuperación histórica es algo muy práctico, muy importante y genera una preocupación de dar a conocer que la gente sepa esa historia. Tenemos el potencial humano, la organización que se da para poder hacer esto. Y el núcleo central, nuestra propia asamblea y la comunidad apoyando sobre nuestra propia memoria. Esta forma de organización y de trabajar en red lo llevamos para crear la Unión Estatal de Museos Comunitarios de Oaxaca. La Unión de Museos Comunitarios es una red, es una agrupación de comunidades y lo que está reuniendo son comités de museos comunitarios que cada uno es representativo de su comunidad, nombrado en la asamblea comunitaria de su comunidad. La Unión de Museos Comunitarios es una organización sin fines de lucro. Es una organización que agrupa a las comunidades que deseen tener un museo comunitario.
Y aparte de eso, estamos ligados a nivel nacional con otros estados como Veracruz, como Chiapas, como Puebla, otras organizaciones, que nos enriquecemos de experiencias cuando intercambiamos en nuestras sesiones, y eso nos ayuda mucho para fortalecer nuestros museos comunitarios, cómo mantenerlos vivos para que ese museo no se muera nunca. Ya se tiene muy claro la necesidad de este proyecto, ya se formula, se busca en dónde gestionarlo y se logran a través de dos vías. Uno es la Fundación Príncipe Claus en Holanda, donde se presenta y afortunadamente es aprobado este proyecto. Y otra es la Fundación Interamericana, que de una manera muy seria hace todo un proceso de diálogo para aprobar este proyecto, y se aprueba por un periodo de 3 años, que actualmente todavía está cumpliéndose el periodo de estos 3 años. El proyecto de la visión del cambio lo vimos con muchas expectativas favorables a la filosofía de educación que queremos implementar en esta comunidad. Me parece que es un proyecto pues sumamente interesante de desarrollo integral, ¿no? En donde no predomina únicamente la parte económica, sino el desarrollo humano. Y yo creo que eso es algo interesante en el proyecto. Miren, el proyecto en verdad es una maravilla. ¿Cuántos municipios no lo quisieran tener? Viene a fortalecernos, porque como trabaja con lo que se refiere al territorio comunal, a la forma de gobierno, de organización, al trabajo de la comunidad, que es el tequio, y a lo de sus fiestas, pues viene a responder a una necesidad que es como involucrar a todos los sectores nuevamente, ¿no? Porque a veces no valoramos en nuestra forma de organización propia, sino que a veces estamos más preocupados por adoptar algo de fuera, sin darnos cuenta que con lo que tenemos es lo más valioso. El primer paso es con la autoridad, porque es el que se reconoce por todos como el punto, el eje que tiene la autoridad así, de avalar un proyecto comunitario. La autoridad municipal y la asamblea son esas instancias que pueden hacer eso, y con base en eso ya se hace el acercamiento a las escuelas, los maestros, directores y los padres de familia. Entonces tienen que verlo, analizarlo, entenderlo y sumarse a esa iniciativa. Y hemos visto que este método de generar el consenso en diversas instancias que confluyan y que estén apoyando de forma organizativa este proyecto es fundamental, porque cuando alguna de estas partes de alguna manera no se integra al 100%, las otras hacen que el proyecto de todas maneras sea viable. Si el presidente municipal y la autoridad municipal está muy firme y dice a la escuela: este proyecto nos interesa mucho que se realice, los maestros deben responder a esta preocupación de nosotros. Los maestros a veces, si no están completamente motivados, con eso sienten necesidad de responder. Y a veces pasa al revés, que la autoridad municipal sí está de acuerdo, pero no lo impulsa con tanto entusiasmo, pero la escuela está sumamente interesada y comprometido con el proyecto. Se propone una serie de consultas en las reuniones estatales, cómo se va a iniciar el proyecto, cuál es el eje de las primeras reflexiones que queremos abordar para analizar el tema de los cambios. Se hace un proceso de consenso de que lo que interesa a todos es ver por qué se está debilitando la cultura tradicional, qué está pasando en ese proceso de debilitamiento. Y también se hace un proceso de consulta de cuáles son las primeras comunidades que se van a integrar dentro del proyecto. Porque el planteamiento es que es difícil iniciar con todos, se tiene que ir abordando de forma gradual. Entonces se comienza con 4 comunidades que se acuerdan en estas instancias. Y entonces, ¿qué pasa? Para que se arranque el proyecto en esas comunidades, tenemos que seguir todo un proceso muy, digamos, muy completo
tal vez se puede ver inclusive tardado, pero importante, de hacer el consenso entre las diferentes instancias a nivel de cada comunidad. El comité del museo ya está retomando esta iniciativa que se acuerda a nivel general de la agrupación, lo lleva a su comunidad. Se tiene que tocar, lo mejor es que se toque en la asamblea comunitaria. En muchas ocasiones eso sí ha sido posible, se consulta en la asamblea y se plantea la necesidad de realizar el proyecto. En todas se plantea con la autoridad municipal. Como decíamos, la autoridad municipal en Oaxaca no es una autoridad lejana, sino que son autoridades nombradas por usos y costumbres muy comunitarias, muy cercanas a la vida comunitaria. Entonces ellos son los que deben también avalar el proyecto. Se plantea a las escuelas, en este caso con los jóvenes, a las secundarias y en algunas ocasiones preparatorias, y se tiene que plantear también eventualmente con los padres de familia. Entonces realmente se tiene que hacer todo un proceso de ir acercando muchas instancias a nivel de la organización comunitaria para que vean la gran importancia de esta iniciativa y se suman a ella. Y eso es algo que realmente toma tiempo, toma todo un proceso que creo que a lo largo del desarrollo del proyecto lo hemos ido profundizando cada vez más, cuidando cada vez más, recreando cada vez para que funcione. Porque sin esto, sin este consenso y esfuerzo y compromiso colectivo, realmente sentimos y observamos que no funciona igual. Es un proyecto en el que se tiene como finalidad relacionar los saberes comunitarios con las áreas académicas. Y encontramos en el proyecto de la visión del cambio un complemento porque nos hablan de comunalidad, de valores, desde las fiestas, tradiciones, las costumbres y cómo procesar toda esa información para que pueda ser aprovechada en la currícula, en el plan de estudios y que los aprendizajes de los muchachos sean acordes a su realidad. Partir desde la realidad del alumno para tener aprendizajes significativos. Las comunidades que han formado parte del proyecto han ido aumentando año con año. Se iniciaron con 4, después en el siguiente ciclo escolar fueron 8 y ahora son 12. La idea es abarcar las 19 comunidades que forman parte de la Unión de Museos Comunitarios. Y bueno, la expansión ha sido también a petición de cada comunidad, ¿no? Nosotros como facilitadores no elegimos a qué comunidad vamos a ir ahora, ¿no? o qué comunidad se suma al proyecto en este momento, sino son las comunidades las que alzan la mano y dicen, bueno, en mi comunidad hay las condiciones para que se lleve a cabo. Hay un fenómeno importante que creo que se tiene que mencionar y tiene que ver con el asunto de que estos trabajos pues no se han podido realizar si es que no se tiene coordinación con las escuelas. Porque pues las escuelas tienen a los niños, a los jóvenes, ¿no? que es a quienes va dirigido el proyecto. Pues gracias a las facilitadoras, ellas han estado aquí continuamente para hacer un pequeño trabajo en este caso, ¿no? De cómo intercambiar, cómo hablar, para poder más o menos ir encontrando pues la finalidad del proyecto. Principalmente trabajamos los temas de trabajo en equipo, como la comunicación, la función, tú como joven dentro de tu comunidad, o cuál es como el papel también de los temas que estamos viendo, incluso del trabajo colectivo, del gobierno, porque entonces tratamos de ocupar juegos para que a partir de eso, entonces así, no, pues es que no nos comunicamos, o sucedió esto porque no nos organizamos, no nos coordinamos, él que le tocaba hacer esto, no lo hizo, ¿no? Entonces, y al final del juego se hace esta reflexión. Ha sido un proceso muy grande, muy largo. En un primer momento empezamos trabajando con ellos el concepto de comunalidad, de los 4 pilares, el trabajo comunal, el gobierno comunal, las fiestas y el territorio comunal.
igual es la investigación con las personas de su propia comunidad, ¿no? Personas, abuelitos o sus papás, los señores que tienen algún cargo, que tienen mucha experiencia en el servicio comunitario. Se hace una investigación primero con ellos, ¿no? Ellos son los que proponen qué preguntas se van a realizar, qué les interesa. Ellos elaboran su guión, se hacen las entrevistas y se empieza a documentar también y a reflexionar sobre esos temas. Después de ese primer momento, entonces empezamos a elaborar el contraste también que hay dentro de su comunidad, ¿no? El contraste de estos pilares, de los cambios que hay en su comunidad, ¿no? Cómo era antes, cómo es ahora y por qué está sucediendo este cambio, ¿no? Que ellos se pregunten por qué, ¿no? Entonces, en el segundo periodo hay una parte en donde se les pide a ellos que realicen propuestas de acción sobre su comunidad. Entonces, algunos de los tequios han surgido a través de esto, ¿no? De las mismas propuestas que ellos hacen, y viene de un proceso, ¿no? En donde han estado ya trabajando. Ha habido otros en donde se han hecho comités en apoyo al comité del Museo Comunitario, ¿no? Son dos casos en particular, uno es en Santa María Cuquila y el otro en San Martín Guamelulpan, en donde existe ya como tal un comité de jóvenes, ¿no? Con los cargos como existen en las comunidades, ¿no? Un presidente, un secretario, un tesorero, los vocales. Y ellos son los que organizan estas actividades, organizan a su grupo, ¿no? Se consensan las actividades que quieren realizar como comité. Participar en el comité es un gran orgullo y al cual puedo yo opinar, enseñarle a mis compañeros la importancia del trabajo que hacemos. Nosotros decíamos, primero nosotros como jóvenes, y después llevarlo a cabo en la comunidad, invitar a las personas más adultas, los que todavía tienen algunos conocimientos, a que nos den a nosotros para así nosotros poder recuperarlas. Y una cosa que decíamos, el tequio se ha perdido demasiado, o otras cosas, las comidas típicas, la vestimenta, la lengua. Lamentablemente aquí ya no encuentran una persona que nos hable mixteco. Como anteriormente, pues sí, muchas personas se lo hablaban. Decíamos, pues encontrar una persona que nos venga a enseñar y nosotros así, profesores bilingües. O así nosotros entrevistar a las personas que pues ya han servido en todos los cargos, que ya tienen edad y que nos puedan decir. Hicimos algunas entrevistas a las cuales han servido y saben cómo es la comunidad. Entonces decíamos, si ellos todavía tienen la memoria, pues nos los pueden confortar a nosotros. Entonces fue los pasos que nosotros estamos siguiendo hasta ahorita para poder hacerlos en sí. Para el primer paso que nos fue hacer nuestro primer tequio como comité aquí en la escuela. Entonces para recuperar un poco lo que se ha ido perdiendo. El proyecto de la visión del cambio nos ayudó mucho porque efectivamente su visión es sociocultural y parte de la realidad del alumno. Aquí en Oaxaca, de forma muy particular, hay ante todo la situación que genera la reforma educativa. Los maestros de Oaxaca, especialmente la sección 22, proponen el plan de transformación de la educación en Oaxaca. Y justamente, ¿qué plantea esto? Es retomar los saberes significativos de la comunidad y fortalecer los aspectos de la comunalidad, que es lo mismo que nosotros también trabajamos. En el plan de transformación de la educación de Oaxaca, que es un proyecto del magisterio de Oaxaca, valga la redundancia, nosotros proponemos que todos los contenidos de aprendizaje se aborden desde la comunalidad, desde la realidad del alumno, y encontramos en el proyecto de la visión del cambio elementos muy importantes para articular este proceso, que sea de manera práctica. Parte del proyecto implica la realización de algunos encuentros en donde se invita a los jóvenes a que participen. Entonces, la realización de estos encuentros les ayuda mucho en la cuestión de su seguridad, ¿no? Y también de observar el trabajo en otras comunidades, el relacionarse con otros jóvenes. Y eso también los abre, ¿no? a mirar hacia otro lugar, pero ya no con esta añoranza de, ay, es que en ese lugar están mejor, o si no estuviera en mi comunidad estoy mejor, sino con ese orgullo de decir, ah, bueno, tú tienes esto en tu comunidad, yo tengo esto otro, ¿no? Que me da identidad y me da orgullo mostrarlo. Bueno, el hecho de que una escuela empiece a tener un taller de artesanías de carrizo, pues yo creo que ese es un logro muy importante, porque detrás de esta actividad artesanal pues hay ciertos conocimientos también que ya se estaban perdiendo y que ahorita con esto pues vuelven a resurgir
y que los maestros empezaron a ver también la actitud de los jóvenes en preservar esos valores comunitarios. Tuvimos en un colectivo escolar, en una reunión de todos los maestros, abordamos esa información y vimos que era interesante que permeara en todas las actividades de los grupos, porque en el currículum vemos historia, vemos español, lectura, escritura, y cómo esos elementos o los ejes que estábamos trabajando con los asesores de la Red Nacional de Museos Comunitarios nos ayudaban. Los podíamos reutilizar, valga la expresión, en los contenidos de las demás materias. La que me parece a mí más importante tiene que ver con esta reconstrucción de la historia local, ¿no? Casi siempre, o bueno, siempre nos hablan de la historia, pero la historia nacional, la historia universal. Y pues en los libros de textos aparece, ¿no?, en las escuelas, que la Revolución Mexicana, que la independencia, que la colonia, pero estos acontecimientos, estas etapas dentro de la historia, de repente como que no logran engarzar o tener sentido para un estudiante si lo ve así de manera aislada. ¿Cómo fue desapareciendo a lo mejor la lengua materna? ¿Cuáles eran las actividades artesanales que se desarrollaban antes? Por ejemplo, aquí fabricación de urnas, fabricación de cucharas. ¿Por qué han ido desapareciendo? Entonces, esos saberes comunitarios, relacionarlos, por ejemplo, con matemáticas, por decir algo, ¿no? O sea, ¿desde qué cantidad de material se necesita para hacer una cuchara? O relacionarlo con obtener áreas, volúmenes de nuestra zona arqueológica, del campo de pelota, También en el caso de español, bueno, uno de los saberes comunitarios es el obtener información sobre San Martín a partir de las entrevistas. Entonces, más que nada tiene como objetivo eso, ¿no? Involucrar los saberes comunitarios dentro del programa que a nosotros nos plantean como secundaria, ¿no?, en este caso. No podemos hablarles a los muchachos de una comunidad indígena de la velocidad del tren cuando ellos tienen que entender primeramente los avances de la tecnología y entender su realidad. Hablar de temas comunes, como son las fiestas, como es el territorio, como los temas que propone el proyecto de la Visión del Cambio, complementaron nuestro proyecto comunitario y fortalecieron en muchas actividades que realizamos con ellos para que los muchachos entendieran ese proceso formativo. Porque incluso eso también nos lo marca nuestro programa de alguna manera. Nos dice, bueno, ves la televisión, ves las noticias, a lo mejor ves el periódico, lees el periódico, vas al internet, te enteras de varias situaciones, pero qué bueno que, pues, de hecho esa ha sido un poco nuestra labor, de que el alumno, ya lo decía yo antes, sea un poco, que no se beba todo lo que ve en las noticias, lo que lee en el periódico, ¿no? Que lo reflexione, que no se crea que hasta nuestros alumnos también los estamos haciendo, ahora sí que, porque incluso ya escuché en las noticias cuando estaba muy lo del plantón, que hasta los alumnos los estamos haciendo unos seres también rebeldes, ¿no? Entonces, que esa ha sido nuestra labor como maestros oaxaqueños. Realmente no es eso, no es crear unos alumnos rebeldes. A lo mejor que muestren su rebeldía, pero ¿por qué? Son jóvenes de una comunidad que enfrenta conflictos culturales muy fuertes, pero que estamos generando conciencia de identidad en ellos y de pertenencia a una comunidad. Creo que los jóvenes que ya salieron de esta escuela y que fueron los pioneros en esta experiencia que vivimos del proyecto de la Visión del Cambio, son muchachos que hoy tienen mucha claridad en lo que representa su comunidad y en lo que ellos pueden hacer para que en el futuro, cuando les toque llevar las riendas de su comunidad y que tengan que desempeñar un cargo en la estructura social de su pueblo, tengan una visión diferente. Hay una idea que no se pierde y tiene que ver con la raíz, con el origen.
con regresar o recuperar otra vez nuestros orígenes, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Una de las primeras grandes dificultades que hay es la misma concepción de educación. La concepción de educación que se tiene es que el joven nomás recibe, como una caja que recibe todo, como una esponja que recibe todo. El otro es la formación que tenemos de años, tanto los miembros de la comunidad, tanto como los maestros pedagógicamente, que un nuevo sistema, una nueva forma de abordar entra en contradicción. La formación cultural de los maestros. Nos preocupamos mucho por desarrollar el plan de estudios de manera a veces obligatoria, pero en la visión del cambio vimos que era la parte humana, y eso es algo muy importante porque no debemos de olvidar que finalmente trabajamos con seres humanos, con problemas, con necesidades. Los maestros en un horario de 8 a 2 de la tarde desarrollan sus actividades normales del currículum o del plan de estudios. De las 2 a las 3 desarrollamos actividades complementarias de fortalecimiento cultural, y ahí es donde participamos con las actividades de la visión del cambio. Pero sí necesitamos más tiempo porque estas actividades que proponían en la visión del cambio son actividades que teníamos que salir a la comunidad, desarrollar otro tipo de actividades extraescolares, y que consideramos que el tiempo fue uno de los problemitas que tuvimos. También en San Miguel del Progreso, esto también fue con la escuela primaria. La autoridad municipal, ahí es el agente municipal, el comité del museo, inclusive los padres de familia de la primaria, les hablaron muy claro a los maestros, y ellos dijeron, disculpen, nosotros como maestros tenemos una gran carga de trabajo, en este momento no lo podemos hacer. Y aunque lo lleven a la asamblea comunitaria, no lo vamos a poder realizar, estamos muy saturados de trabajo. La autoridad se quedó a disgusto, pero no tuvo otro que aceptarlo. Pero lo interesante de esto es que poco después fueron a un encuentro estatal y vieron a los jóvenes de otras comunidades participando. Se motivaron tanto de ver cómo estos jóvenes lo realizaron. Al regresar a su comunidad dijeron, bueno, no funcionó en la primaria, pero vamos a hacerlo con la preparatoria. O sea, como que esa motivación de la autoridad de buscar cómo encontrar con quién podrían hacerlo, lo llevaron sin ninguna intervención del equipo de la Unión. Tomaron la iniciativa de ir buscando en qué instancia podrían lograr el proyecto, y lo lograron realizar con los de la preparatoria. Y ahorita están trabajando. Entonces, esto nos muestra que el elemento clave es la apropiación de la iniciativa por parte de la gente clave en la comunidad, y que cuando se comprometen lo van a lograr de alguna manera. En la primera reunión que se presenta el proyecto, la mayoría de los padres estuvieron de acuerdo, pero como en todo, ¿no? Diferentes ideologías, hubo quienes estaban en desacuerdo porque ellos piensan que el aprendizaje únicamente está dentro del aula, ¿no? Entonces, ese fue, pues, hasta cierto punto una pequeña barrera, podríamos decir, ¿no? El hecho de que ellos pensaran de que era pérdida de tiempo este proyecto. Por ejemplo, nosotros un desacierto fue que en el caso de la primaria se le informó a los maestros, se le informó al comité de padres de familia, pero no se involucró a todos los padres. Y por ejemplo, a la hora de involucrarlos, pues sí fue un poco difícil. Entonces lo que tuvimos que hacer en ese momento es hacerles el planteamiento desde cómo se estaba trabajando, y lograr que ellos entendieran pues que la actividad tenía un fin colectivo y que iba en beneficio de los niños. Dentro de los retos, hay algunas comunidades con las que trabajamos que son muy cercanas a la ciudad, ¿no?
Entonces ahí sí notamos que existe más esta mezcla entre su raíz, pero también entre cosas que vienen del exterior, ¿no? O comunidades que son de migrantes. Entonces ahí de repente nos ha costado un poco porque ya hay un desconocimiento más profundo de todo esto, ¿no? Del sentido comunitario. Entonces creo que nos ha costado trabajo involucrar a los jóvenes y que ellos entiendan por qué es importante que lo conozcan. Pero también ha dado resultados, ¿no? Que esa ha sido como la contraparte, que también desde este mismo no saber, cuando tienen ese primer acercamiento, muchos se enganchan, ¿no? Muchos encuentran ahí su identidad y su raíz. Sí hay, como en todas las comunidades, pues apatía a veces de repente en algunos sectores, ¿no? Hay comunidades en donde todos los elementos con los que trabajamos, que son la escuela, ellos como jóvenes, los padres de familia, la autoridad, el comité, pues todos jalan al parejo y el proyecto camina casi por sí solo, ¿no? Pero hay otras comunidades en donde que es necesario estar haciendo estas reuniones, ya sea con el municipio, o con los maestros, o con el mismo comité, porque de repente pareciera, o algunos lo asimilan así, que el proyecto es un proyecto externo y que viene como a implementarse, ¿no? Cuando en realidad pues el proyecto es un proyecto que surge de una necesidad de los comités, de las comunidades, y que a eso es a lo que atiende, ¿no? No a otros intereses o a otras necesidades que no sean las de la propia comunidad. Cuando nosotros empezamos a desarrollar las actividades, incluso hoy todavía, ¿no? Mucha gente dice es que ellos fueron pagados, ¿no? Ellos recibieron dinero, ellos manejaron dinero, cosa que pues es falsa, ¿no? Nunca recibimos dinero y es parte de las dificultades con las que nos enfrentamos en ese momento y hoy todavía pues existen esas dificultades, ¿no? Bueno, pues yo creo que es como en cualquier otra comunidad, ¿no? Como hay gente que dice que es un proyecto muy positivo, como habemos gente que lo impulsamos, también hay gente que lo cuestiona, ¿no? Y que el principal cuestionamiento en el caso de las instituciones educativas es y no te va a obstaculizar el trabajo de salón de clases, digámoslo así. Al inicio del proyecto, muchos jóvenes pues no le entendían muy bien y decían a veces ¿a qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y hasta llegamos a decir no, pues ya no, porque no le entendemos. Empezábamos a tener algunas dificultades con su proceso de aprendizaje. Al hacer esta indagación nos dimos cuenta que parte de los problemas que teníamos aquí en la escuela era por su falta de apropiación de sus raíces culturales. Entonces, el reto primero fue que las escuelas abrieran ese espacio, ese fue un reto. Después darle continuidad al siguiente año. Y ahorita el gran reto que se tiene es que se mantenga como algo ya curricular, curricular, y parece que se está avanzando. Es una experiencia muy bonita. Profesionalmente aprendimos mucho y encontramos respuesta a las inquietudes de cómo hacer realidad una educación desde la comunalidad. Más que nada este proyecto ha servido para que varios jóvenes conozcan parte de la historia de su comunidad. Desafortunadamente aquí en San Martín Huamelulpan hay muchos de los elementos básicos de su cultura que se han perdido, uno de ellos es la lengua, ¿no? Entonces a partir de este proyecto los alumnos han conocido qué raíces tienen y sobre todo no nada más los alumnos, sino que también los padres de familia que se han visto involucrados en este proyecto. Incluso hay alguna parte de la información que se recabó en entrevistas que los padres desconocían. Entonces la verdad pues ha sido bastante fructífero, ¿no? Este proyecto, y yo creo que ha en cierta parte podríamos hablar que un 80% de las ideas que se tenían sobre la historia de su comunidad pues se han ido fortaleciendo, ¿no?
De manera general yo creo que es eso, ¿no? Varios de ellos encuentran parte de su identidad y su raíz al momento de realizar las actividades, ¿no? Algunos más, algunos menos, ¿no? También eso pues es inevitable, ¿no? No podría permear al parejo en cada uno de ellos, pero sí hay jóvenes que se destacan, ¿no? Porque ya tienen como más este sentido de pertenencia y también de hacer, ¿no? Son como más proactivos. Voy aprendiendo a que no debo de perder yo la lengua, la que me han enseñado mis padres. Y ya que yo tengo ese privilegio de esta lengua, yo poder enseñársela a mis hijos y mis hijos a sus hijos. Pues he cambiado en la forma de pensar, porque pues a lo mejor y antes no sabía de dónde provenían mis raíces, porque yo fui nacido en el Estado de México. Y cuando me vine hacia acá, pues a lo mejor hubo algún momento que sentí avergonzarme, pero cuando vinieron las facilitadoras y nos hicieron hacer todo este trabajo, pues empecé a cambiar de pensamiento, a querer seguir investigando de dónde provenía y pues acerca de las raíces de mi familia, cómo es que nos fuimos formando desde aquí. Eso es lo que más me ha gustado de este proyecto, porque nos hacen conocer qué es lo importante para nosotros y cómo es que nos podemos ir acercando a este proyecto. Yo estoy intentando practicar algunas palabras en zapoteco, ya sé saludar, ya digo Dauxilbiu, ya sé decir cómo estás, Shanubiu, Wenk, ya sé pedir cosas básicas y eso es pertenencia a la comunidad. Yo mi sueño, mi meta es, pues, como cualquier estudiante, ¿no? Terminar una carrera. Pero más que nada también es apoyar a mi comunidad. Viendo mi padre ha sido varios cargos acá en la comunidad y pues me platica, ¿no? Y uno de mis grandes sueños es llevar a cabo a que San Martín sea más conocido turísticamente, que conozcamos más nuestras tradiciones, costumbres que hemos perdido, porque lamentablemente nuestras costumbres han cambiado demasiado. Entonces, aparte de mi gran sueño de tener una carrera, mi otro sueño es llevar a cabo que mi comunidad o que los que están en mi comunidad conozcan más sobre sus raíces. Siento que voy creciendo más, ya que voy sabiendo más la historia de mi pueblo, porque cuando estaba yo pequeña casi no me contaban historias sobre mi pueblo, y ahorita que estoy en el comité vamos con señores y nos cuentan historias sobre el pueblo, muy bonitas las historias de aquí. Cuando una comunidad pierde su memoria, se podría decir que pierde gran parte de su historia, de su cultura o de sus tradiciones, se podría decir. Ahora sí que personas viejas conocen todas las tradiciones, pero que vengan nuevas personas que no saben esas cosas, pues eso sería como pérdida de memoria, porque los que sí recuerdan ya están, se podría decir, a punto de pasar a otras vidas, y los que están, pues no les han inculcado ahora sí que esas tradiciones, esas cosas que se han visto. Esto es importante porque, como repito, lo que está dentro de aquí es de nosotros y es para nosotros. Yo no le tomaba tanta importancia antes de este proyecto, yo lo tomaba como, que la vida es mi pueblo, y en fin, ¿no? Pero poco a poco, así como vas aprendiendo, vas valorando. Lo importante aquí es aprender cada vez más, estar interesado en lo que tienes y en lo que puedes enseñar también, ¿no? Porque vas aprendiendo y también puedes ir enseñando. De verdad, el proyecto va sembrando algo en cada una de las personas que está involucrada, ¿no? No exclusivamente los jóvenes, ¿no? Incluso los comités de los museos, las autoridades, las personas que fueron comité y ahora ya no lo son, ¿no? Disfruto sus ferias del carrizo, me gustan mucho las artesanías que ellos hacen y eso se traduce en una experiencia pedagógica y de formación profesional que gracias al proyecto de la visión del cambio lo pudimos ver desde otra realidad, desde otro contexto, desde el contexto comunitario. Lo que nos hace falta a los maestros de Oaxaca, penetrar más en la vida comunitaria para que desde la realidad podamos ayudar a transformar una comunidad. No puede ser más a través del discurso ni a través de luchas aisladas, tiene que ser desde la realidad de la comunidad. Es un proyecto que no se puede medir en números, bueno, se mide porque hay reportes que se entregan, hay números que se entregan, pero en realidad no es el sentido del proyecto, no es lo que interesa. En realidad, si impactamos con uno de los jóvenes que se apropie de ese sentido, de su identidad, que encuentre su raíz, eso es ya no una ganancia y ya es el
el éxito del proyecto, ¿no? Ahorita podríamos hablar de algunas cifras y cosas tanto a nivel cuantitativo como cualitativo que vemos como resultados del proyecto. Digamos, a nivel cuantitativo, teníamos proyectado empezar de forma gradual y se ha dado de esta manera. En el primer año del proyecto se atendieron 4 comunidades y se beneficiaron a 128 jóvenes. En el segundo año ya fueron 7 comunidades y se beneficiaron a 544 jóvenes. Y ya el tercer año, vamos al primer semestre del tercer año, ya son 10 comunidades y son 511 en este primer semestre. Esto nos da el total de 1.183 jóvenes que han participado y que han realmente recibido algo en esta iniciativa. En cuanto a lo cualitativo, claro, es siempre lo más difícil. En este caso lo tomamos como el sentido de pertenencia a un colectivo y que ese sentido de pertenencia establezca una relación significativa y profunda con ese colectivo. Por ese lado yo creo que el proyecto va a seguir creciendo. Y que también uno de los objetivos a largo plazo es que se sostenga por sí mismo, es decir, que no tenga que estar necesariamente el facilitador o la facilitadora para que la comunidad se vaya apropiando de su identidad y de su historia, ¿no? Para recuperar esta memoria. Y creo que se va haciendo, ¿no? Hay muchos de los jóvenes con los que hemos trabajado y que siguen dentro de la comunidad que también se acercan, ¿no? Y que al final de cuentas esos son los jóvenes que en un futuro aparte no muy lejano, ¿no? van a servir de alguna manera a su comunidad, les van a otorgar un cargo y va a servir a su comunidad. Entonces yo creo que va permeando como en otros sectores y va a ir creciendo. Y bueno, el futuro ambicioso que vemos dentro del proyecto es justo eso, ¿no? Que no sea la unión, que no sea el proyecto, que no sean los facilitadores los que sostienen ese trabajo, sino que se sostenga por sí mismo, ¿no? Con ese sentido profundo que tienen cada una de las actividades que realizamos. La Red de Museos Comunitarios de América surge desde el año 2000 y en realidad lo que sucedió fue que aquí en el proyecto de Oaxaca mucha gente se acercó, empezó a difundirse por diferentes medios, tanto artículos, digamos, científicos y otros tipos de difusión, y la gente que trabajaba en esta área pues empezó a acercar. Algunos museógrafos se formaron, que eran de otros países, haciendo su servicio acá, y por diferentes medios se llegó a conocer, y ya sea que gente llegó, visitó y quiso saber más, o a veces algunos de nosotros que participamos dentro del proyecto también nos conocimos gente en diferentes instancias y conferencias que empezamos nos invitaron de Guatemala a ayudar a la comunidad rabinal a fundar su museo comunitario, nos invitaron a dar talleres en Venezuela con una red de comunidades de Trujillo, en Costa Rica se visitaron una serie de museos comunitarios que estaban surgiendo allá. Y empezamos a ver que esto realmente no era una forma de organización que servía nada más en ese contexto, sino que respondía a esta necesidad muy amplia. Y pensamos que era importante no solamente tener relación nosotros con todas estas diferentes personas de distintos países, sino juntar como... La idea de red es justamente eso, entre más podemos coincidir en un objetivo común y aprender el uno del otro, más nos fortalecemos todos, pues reunir a toda la gente que habíamos aprendido que estaban interesados. Entonces ya en el 2000 logramos un recurso para hacer esto, traer a la gente a Oaxaca, y se viene gente de 10 países, y inmediatamente se reconocen, se identifican, se motivan muchísimo y forman un comité coordinador. Y desde ese año, pues ya son 15 años que se viene generando procesos, tanto de formación de facilitadores para dar seguimiento de los procesos, los encuentros de representantes comunitarios, que ya son 7 que se han llevado a cabo, y
talleres en cada uno de los diferentes países. En diferentes ocasiones se han hecho una serie de talleres en todos los países participantes. Ahora ya hay redes de museos comunitarios como lo hay aquí en México, en estos países. Digamos que México evidentemente tiene la mayor cantidad de museos comunitarios, tiene más tiempo, más extensiva esta idea, desde más de 50 museos comunitarios aquí en México, y en otros países puede ser como el caso de Costa Rica, que son 3 y un cuarto que se está añadiendo, ¿no? Entonces, claro, en muchos lugares es una iniciativa que apenas está tomando forma, pero realmente responde a lo mismo, a comunidades que tienen descubrimientos arqueológicos, a comunidades que tienen proyectos de afirmación étnica, como las comunidades afrocolombianas o afro-venezolanas que tienen una conciencia muy clara que necesitan trabajar para conservar una identidad propia. Son necesidades similares. En toda América Latina vemos que esto existe, y la forma del museo comunitario es algo que tendrá tal vez en algunos casos también muchos años, que se viene gestando y se viene cristalizando más y más. Y en este esfuerzo conjunto de apoyarse y generar proyectos colectivos, pues vemos que un proyecto como Nuestra Visión del Cambio es un elemento que ayuda que la gente que se logra concentrar y representar a sus comunidades lleva esta idea a su comunidad, no se logra avanzar y después nuevamente regresa a reflexionar, a analizar y retomar ideas nuevamente y vuelven a expandir esta iniciativa. Entonces podríamos decir que realmente los resultados de un proyecto como este, que trabaja organización, que trabaja conciencia, es muy difícil de medirlos porque pensamos que es una cadena de resultados que no sabemos hasta dónde va a llegar. Esperamos que muy lejos. Y siempre esto es posible porque la gente se contagia uno al otro. Y los que realmente toman algo importante de esto, a veces lo pueden reflejar dentro de 10 años. Pero lo que sí sabemos, hay cosas que sí podemos ver, que sí podemos medir, y hay muchas otras que tal vez son igualmente muy importantes, no lo vamos a ver ahorita, pero sabemos que sí hay este horizonte y hay esta gran perspectiva. Su bande sanuño David. Guta sa nondani kai joni no nyosa anguna kai jo i be no kande ba san da tinyo na no nyosa de kaka sa tu masa kani hisa samanyo masa de kaya ka san de junda bi no nyosa ta nai ki kaka ni ba ikoni no nyosa de ku kani ista kasa da ñañosa y te ya hatu casa ñañosa de ka cuando vas a ñañosa donde kasna sa y to ka sa chica ka su basa ta nai ña shi ba ko hika y de ka sa donde ka ku kanu sa chi yo y to ka sa de nda tu de ningún niño ko yo ni inga ño na no ichi niño jivi chi de nda tu ka sa de to nai donde yo ka chinde nya ni nai wakumani no nyo sa de ka nda kota vinda sa no nda nya ka kuni nya shi ka sa tiño no da be tiño yo da tiño ana no nyo sa ino duwa kota sa